las firmas para que fuera posible que también aquí en Sevilla esté representada la esperanza que significa Vox para muchos españoles, para muchos sevillanos, para muchos andaluces. Os pido disculpas por llegar tarde, ha sido un pequeño incidente con unos piratas que pretendían que no llegáramos a tiempo, pero no lo van a conseguir. Os traigo una mala y una buena noticia, así de entrada. La mala es que lamentablemente nuestra enseña nacional de 200 metros hubo que dejarla allá, en el Peñón de Gibraltar, pero no la hemos abandonado, como algunos creen. La hemos dejado en el sitio que le corresponde, en el sitio más alto. Y además en el sitio que llevamos en el corazón todos, que es ese pedazo de nuestra patria que está ocupada por una potencia extranjera. Y no lo dice Vox, no lo dice Vox. Lo dice el propio Tratado de Utrecht y lo dicen las propias resoluciones de Naciones Unidas. Y algún día lo dirá también la historia. Y la buena noticia es que me acaban de comunicar hace 5 minutos que ha sido liberado nuestro letrado, Pedro Fernández, un abogado cabal, un español extraordinario. Es, por ejemplo, el que ha preparado la querella contra Otegi por enaltecimiento del terrorismo, que la Fiscalía no ha hecho. Es el que ha estado peleando muy duro por conseguir que se consiga que la candidatura de Vox en Barcelona pudiera estar presente después de una arbitrariedad de la Junta Electoral. Y tantos asuntos que junto con otros compañeros y letrados trabajan duro a cambio solo de la satisfacción de saber que están defendiendo el Estado de Derecho, están defendiendo unos principios y unos valores en los que creen, sin cobrar un duro, siempre con la ilusión, como todo lo que se hace en Vox, de hacer las cosas mejor y de llegar al mayor número de españoles. Acaba de ser liberado y por tanto nos agradecemos. Mirad, todos nosotros estamos escuchando y todos los españoles están escuchando en todos los puntos de España esa campaña sistemática del gobierno del Partido Popular queriendo convencernos del llamado voto útil, que ellos saben perfectamente que es un voto a la traición, es un voto a quienes han olvidado los principios y los valores más elementales. Es el voto más inútil que hay, porque mirar, un Congreso con mayoría absoluta, un Senado con mayoría absoluta, como ya la han tenido durante 4 años, para no hacer absolutamente nada, esa es la mayor inutilidad, la mayor cobardía y la mayor traición que se puede hacer. Nos dicen que viene Podemos y que como viene Podemos tenemos que olvidarnos de todo porque lo importante es que no llegue el comunismo, que no lleguen los totalitarios. Lo dicen los mismos que les han abierto todas las televisiones. Y no lo dice Javier Ortega, es que lo ha dicho Esperanza Aguirre, que es presidenta del Partido Popular en Madrid. Los mismos que les han abierto todas las televisiones para conseguir debilitar así a su principal adversario, que es el Partido Socialista. Estos son los que ahora nos quieren vender el miedo. Pues nosotros, los de Vox, al igual que la inmensa mayoría de españoles, no somos unos cobardes. Y tampoco somos idiotas. Sabemos quiénes han mentido. Sabemos también quiénes se han presentado con la música simpática, con la cara alegre, con la sonrisa permanente de Profident, pero que al final se han echado los brazos del viejo socialismo, el de siempre, el que le ha vuelto a dar aquí en Andalucía el poder a los de la corrupción, el poder a los que han copado todas las instituciones con el amiguismo y con el clientelismo. Esos son los que vienen a renovar la política, porque en Madrid han hecho lo mismo, se han tirado nuevamente en brazos de quienes llevaban gobernando los últimos años con la misma corrupción. Mirad, el voto útil es aquel que te representa, sea un diputado o sean 180 diputados. El voto útil es aquel que cumple con lo que promete, es aquel que no cae en el oportunismo para estar cambiando como cromos para ver qué sillón me das, qué ministerio. El voto útil es el que es útil para España, no el que es útil para los intereses de un partido político. ¿Sabéis lo que es útil? Mirad, que no se engañen, que no nos engañen, decirlo alto y claro cada vez que os hablen del voto útil. El voto útil
es aquel que está dispuesto a que en España haya una justicia independiente y que no dependiendo del color del partido que gobierne, las sentencias sean de una manera o de otra. El voto útil es aquel que le permite a los padres poder llevar a sus hijos a educarlos según su conciencia y en libertad. El voto útil es el que garantiza que cualquier español en cualquier punto de España pueda hablar el idioma común que nos pertenece. El voto útil es aquel que baja los impuestos para que los empresarios y las familias tengan la capacidad en su bolsillo de hacer lo que quieran y poder invertir o poder dedicarlo al consumo o poder dedicarlo al ahorro. El voto útil es aquel que evita que una nación como España tenga un 110% de deuda pública. Es aquel que no hipoteca a las generaciones futuras para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan que seguir pagando esta fiesta indecente de políticos, de cargos, de amigos y de derroche innecesario. El voto útil es decir alto y claro que Gibraltar es español y que no se va a hacer otra política exterior en la Unión Europea sino condicionar permanentemente a Inglaterra. Si se quieren marchar, ese es su problema, pero de donde se tienen que marchar es de ese pedazo de España que tienen ocupado de manera ilegal. Pero también el voto útil es conseguir que esos miles de jóvenes españoles que han tenido que salir de nuestra patria, que han tenido que salir al extranjero con una formación impresionante, estando perfectamente preparados para haber trabajado en los mejores puestos, se han tenido que marchar fuera porque aquí no hay posibilidad para su desarrollo. El voto útil es aquel que se acuerda de esos 5 millones de compatriotas que no tienen ingresos, que no consiguen un puesto de trabajo, de ese millón de familias españolas que no tiene ninguno de sus miembros ningún ingreso. Ese es el voto útil. El voto útil es aquel que le dice a quien quiere traicionar a su nación, quien abiertamente, como Puigdemont dijo en el centro de Madrid, en el Hotel Palace, que venía a anunciarnos la secesión y la ruptura de la nación. El voto útil es aquel que, como nuestra compañera Rocío Monasterio, se levantó y en un acto simbólico, manteniendo en una mano el Código Penal y en el otro las esposas, dijo algo tan proscrito actualmente, pero tan decente y tan valiente, que sin ley no hay democracia. Y no puede existir democracia y no puede existir Estado de Derecho cuando aquí cualquier delincuente, por mucho que tenga un cargo público, cualquier delincuente se pasee por las ciudades y los pueblos de España propagando el odio y la división, despreciando nuestra historia, despreciando nuestro ordenamiento constitucional y, en definitiva, intentando romper la convivencia entre los españoles. El voto útil es aquel que le dice claramente a las opciones totalitarias que nosotros no queremos una España a la Venezuela, que no queremos que nuestras mujeres y nuestras hijas tengan que caminar 8 pasos por detrás o que nos tengan que imponer una religión, como en Irán. Ese es el voto útil. Eso es votar con utilidad. Votar con utilidad es votar en conciencia, es decir las cosas gusten o no gusten. Es decir que en España hay que reforzar nuestra seguridad exterior, hay que reforzar en medios y en capacidad presupuestaria a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que necesitan esos medios para proteger nuestra libertad y nuestra democracia. Eso es el voto útil. El voto útil es como nuestra compañera Carmen, afiliada de Barcelona, que plantó cara sola en el barrio de Gracia a aquellos que se creen dueños de la calle, que creen que pueden ocupar la propiedad privada como si estuvieran en Cuba o en la antigua Unión Soviética y decir que por ahí no se pasa. El voto útil, en definitiva, insisto, es lo que es útil para los españoles, lo que es útil para la convivencia y lo que es útil para España. Porque útil también es reformar esta ley electoral que no han querido tocar, para hacer una ley electoral verdaderamente democrática y proporcional, donde consigamos mediante circunscripciones pequeñas que sepamos quién es realmente nuestro representante, que les podamos exigir que cumplan con lo que han prometido. Esa es la utilidad y esa es la democracia. Y así tantas y tantas cosas. Mirar, ayer estaba inaugurando la sede de Vox en Málaga. Estaba la sede abarrotada y me decía nuestro presidente, José Enrique, me decía, la mayoría de los que están aquí no los conozco, no son afiliados, son gente nueva, gente esperanzada. Intervino muchas personas. Pues veréis, yo voy a destacar los dos.
un joven que me preguntaba: perdone, yo quisiera saber qué tengo que hacer o qué debo decir para que sea correcto cuando me acusan de facha porque llevo una bandera de España o porque digo que me siento orgulloso de ser español. A lo que le dije: lo único que tienes que decir es que nosotros estamos orgullosos de ser españoles y no tenemos que pedirle permiso a nadie de serlo, y no tenemos que arrepentirnos de serlo. Tenemos que serlo con humildad, por supuesto, sin imponerle a nadie nada, pero también con el orgullo que cualquier nacional debe sentir hacia su patria y hacia su nación. Y hubo otra persona que se levantó, y yo quiero hacer mención aquí por su valentía, y nos estuvo contando que era una persona que había sufrido el maltrato familiar más grave que puede haber, que tuvo que abortar por las patadas que le había dado en el estómago su pareja. Y esa persona nos dijo que había podido comprobar cómo los despachos de las abogadas que se dedican a hacer negocio con el sufrimiento, gracias a esa infecta ley llamada de género, que al final lo que está haciendo esa ley es dividir y crear desigualdades en la propia ley, hacer que los hombres y las mujeres de España no tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Está logrando que se provoque lo que ellos llaman la discriminación positiva, que no es más que una injusticia intolerable en un Estado de Derecho, porque la ley tiene que ser igual, y porque la violencia, sea de un hombre hacia una mujer, sea de una mujer hacia un hombre, sea de nietos hacia sus abuelos, sea de padres a hijos o de hijos a padres, porque todo eso es violencia, debe tener el mismo tratamiento en la ley y debe tener la misma respuesta en el Estado de Derecho. Lo demás es demagogia y negocio de unos pocos. Nos intentan convencer también, de que defender la vida, defender al más débil, defender al anciano, estar en contra de las leyes de eutanasia y hacer todo lo posible para que en España se reduzca al máximo esa terrorífica cifra de 100.000 abortos, que eso es de carcas, eso es del pasado, que lo progre, lo moderno, es lo contrario. Pues yo les digo que eso mismo decían los que defendían la esclavitud y los que defendían el apartheid, lo mismo, y solo unos pocos, aquellos que se levantaban su voz y decían que eso era una injusticia, como aquellas mujeres valientes que defendieron el sufragio universal para que todas pudieran votar, esas, que por cierto en España no eran de izquierdas, eran de derechas, a esas se les trataba como gente extraña, como gente extremista, pues esos estaban defendiendo unos valores, los valores de la libertad, los valores de la igualdad y los valores del respeto. Queridos amigos, no tengáis ninguna duda. No sé si en estas elecciones sacaremos los resultados que esperamos. Os garantizo que nunca serán suficientes, porque nosotros necesitamos, y digo nosotros, no los afiliados de Vox, los españoles, necesitamos que haya una voz fuerte en el Congreso y en el Senado, que sea capaz de defender lo que habéis escuchado a mis compañeros, que sea capaz de decir alto y claro que por ser españoles no tenemos por qué renunciar ni a nuestra historia, ni a nuestras costumbres, ni a todo lo que significa, en definitiva, por ejemplo, nuestra religión, o para quien profese la religión católica. Todo esto tiene que ser respetado, y solo será posible cuando en el Congreso haya hombres valientes, como nuestro presidente Santiago Abascal, que saben decir lo que hay que decir, cuando lo hay que decir, y ante quien lo haya que decir. Yo no quisiera terminar sin trasladaros un mensaje de ánimo. Mirad, este parque es muy grande y aquí se ve un grupo pequeño. Yo estoy seguro que cualquiera de otro partido estaría mofándose y diciendo: mira, los 4 locos de Vox. Pero no os dais cuenta la persistencia con que todos ellos insisten en que no se nos oigan. Yo todavía recuerdo en las elecciones autonómicas y municipales en la Comunidad de Madrid, cuando descubrimos que quien había vetado a nuestro presidente Santiago Abascal para poder participar en un debate por escrito había sido el Partido de Ciudadanos. El partido este que viene a renovar la democracia había vetado